Me llamo Josefa. Y hace apenas 10 minutos, mientras el olor a café recién hecho llenaba mi cocina, el único rincón que todavía sentía mío, mi nuera Laura me ha mirado a los ojos, y me ha dicho la frase más cruel que he oído en mis 74 años de vida. Esta no es su casa, entiéndalo de una vez. Sentí como el calor se escapaba de mi cuerpo, dejando un frío que calaba más que las baldosas que mi Manuel y yo pusimos con nuestras propias manos. Esta casa, donde cada ladrillo guarda una promesa, donde crié a mi único hijo con el sudor de mi frente. De repente, todo ese amor y sacrificio no significaban nada. Es un dolor sordo, una humillación que te roba el aire y te deja vacía. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme. ¿Qué habrían hecho ustedes? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Porque hoy, más que nunca, necesito saber que no estoy sola. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Laura seguía ahí, de pie, con sus tacones caros resonando en el silencio, y una superioridad que usaba como armadura. Me miraba como si yo fuera un mueble viejo, uno que estorba y que ya no encaja con su decoración moderna y minimalista. Ella cree que soy una anciana frágil, ignorante, a la que le pueden quitar su pensión, sus recuerdos y su voz sin ninguna consecuencia. Piensa que con gritarme me va a doblegar, que mis lágrimas son su victoria. Lo que ella no sabe, lo que nadie en esta casa sabe, es que en el fondo de mi viejo costurero, junto a los hilos de colores y las agujas de toda una vida, guardo un papel que mi Manuel me hizo prometer, que nunca usaría salvo en una emergencia. Un documento que tiene el poder de descoser su arrogancia punto por punto, de deshacer cada mentira que ha tejido a mi alrededor. En ese preciso instante entró mi hijo Carlos, entró atraído por el olor a café, o quizás por el eco de los gritos de su mujer. Lo miré, buscando en sus ojos un rastro del niño que hace une con acento agudo, del hombre por el que vendí las joyas de mi madre para pagar su universidad. Pero desvió la mirada, clavándola en el azucarero como si fuera lo más interesante del mundo. Se quedó parado junto a la encimera, sin decir una sola palabra, mientras el veneno de Laura todavía flotaba en el aire. Su silencio fue una puñalada más profunda que cualquier insulto. Verlo ahí, inmóvil, permitiendo que me humillaran en el corazón de mi propio hogar, fue la confirmación de que lo había perdido para siempre. Ya no era mi hijo, era el marido de ella, un cómplice mudo de mi desdicha, y esa es una traición que ninguna madre debería experimentar. Laura, envalentonada por la cobardía de Carlos, continuó su ataque. Cogió un fajo de facturas de su bolso de marca y las agitó delante de mi cara como si fueran un arma. ¿Ve esto? Gastos, gastos y más gastos. Su pensión no cubre ni la mitad de lo que cuesta mantenerla. La luz, el agua, la comida gourmet que tanto nos gusta. Debería estar agradecida de que la dejemos vivir aquí, en vez de quejarse por todo. Cada palabra era un golpe calculado para hacerme sentir inútil, una carga, una mendiga en mi propia casa. Yo no respondí. Apreté con fuerza la taza de café entre mis manos, sintiendo el calor de la porcelana, anclándome a la realidad. No iba a darle el gusto de verme llorar ni de empezar una pelea a gritos. Mi dignidad era lo único que me quedaba, y se la estaba negando con mi silencio. Finalmente, con un gesto de desprecio absoluto, arrojó la pila de papeles sobre la mesa de la cocina, justo al lado de mi tostada. Los recibos se desparramaron, manchando la limpieza que tanto me esfuerzo en mantener cada mañana. Eran facturas de restaurantes caros, de tiendas de ropa que yo jamás pisaría. Me miró por última vez, no a mí, sino a través de mí, como si ya no existiera, y soltó la orden final que selló mi mañana, una orden que ni a un perro se le da con tanto desdén. Y ahora, si nos disculpa, tenemos invitados que están por llegar. Le agradecería que se metiera en su cuarto y no hiciera ruido. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio helado y la promesa de una tarde aún más larga y solitaria. Me quedé sola en la cocina, con el eco de sus tacones caros desvaneciéndose por el pasillo. El frío de las baldosas que mis pies descalzos pisaban me subió por todo el cuerpo, pero no era un frío nuevo. Era el mismo frío que sentí hace casi 50 años cuando Manuel y yo pusimos la primera piedra de esta casa. No teníamos dinero para constructores, así que la levantamos con nuestras propias manos ladrillo a ladrillo los fines de semana y por las noches después de trabajar. Recuerdo el olor a cemento fresco mezclado con el sudor de su frente, y sus manos, grandes y ásperas, tomando las mías para decirme: aquí vamos a echar raíces, Josefa. Aquí verás crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cada centímetro de estas paredes guarda una promesa, una risa, un sacrificio. Y ahora, una extraña me decía que no era mi lugar.
Mis manos, que ahora tiemblan al sostener una taza, fueron mi herramienta durante más de 40 años. El zumbido constante de mi vieja máquina de coser era la banda sonora de esta casa, un sonido que significaba que las facturas se pagarían, y que habría un plato de comida caliente en la mesa. Fui costurera, de las buenas. Trabajaba para señoras de buena posición que querían vestidos a medida. Recuerdo noches enteras sin dormir, con los ojos ardiendo bajo la luz del flexo, para terminar un traje de novia o un vestido de fiesta. Una vez pasé una semana cosiendo casi sin descanso para que Carlos y Laura pudieran dar la entrada de su primer coche. Ver sus caras de felicidad, su orgullo al enseñármelo, fue mi única paga. Pensé que con mi esfuerzo les estaba tejiendo un futuro mejor, no una soga para mi propio cuello. Pero hubo un sacrificio mayor, uno que todavía hoy me duele en el alma. Mi madre al morir me dejó sus únicas joyas, un collar de oro fino y unos pendientes de zafiro que brillaban como dos pedacitos de cielo. Eran mi tesoro, mi único vínculo tangible con ella. Cuando a Carlos lo aceptaron en la universidad, la matrícula era un dineral que no podíamos permitirnos. No lo dudé ni un segundo. Fui a la joyería de la calle Mayor, con la caja de terciopelo apretada en la mano, y las vendí. El joyero me dio un fajo de billetes que olían a polvo y a metal. Lloré todo el camino de vuelta a casa, no por las joyas, sino porque sentía que estaba vendiendo un trozo de mi historia. Lo hice por él, por su futuro, para que fuera un hombre de provecho. Y ahora ese hombre se queda callado mientras su mujer me humilla. Cuando Manuel se fue de mi lado, de un día para otro, el silencio de la casa se hizo insoportable. Él era mi norte, mi compañero. La noche antes de morir, mientras veíamos la tele, me cogió la mano y me miró con una seriedad que me asustó. Me dijo: Josefa, si algún día falto, esta casa es tu fortaleza. Es tuya, y de nadie más. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te diga lo que tienes que hacer con ella. Prométemelo. Se lo prometí, sin saber que al día siguiente su corazón se pararía para siempre. Esa promesa ha sido mi ancla. Una voz en mi cabeza que me ha sostenido en los momentos más oscuros. Un juramento que no pensaba romper jamás. La llegada de Carlos, Laura y los niños hace ya 2 años pareció una bendición. La casa volvió a llenarse de risas y del correteo de mis nietos, Mateo y Lucía. Durante 5 años fui su cuidadora a tiempo completo. Los recogía del colegio, les preparaba la merienda, les remendaba los pantalones y les contaba cuentos hasta que se dormían. Lo hice con todo el amor del mundo, para que Laura pudiera centrarse en su carrera y ascender en su trabajo. Nunca pedí nada a cambio. Creía que éramos una familia, un equipo. Qué equivocada estaba. Yo no era la abuela, era la empleada sin sueldo, la que servía para todo hasta que empezó a estorbar. El primer golpe bajo no fue un grito, sino un acto silencioso y cruel. Una tarde, entré en el salón y todo había cambiado. Habían quitado mis muebles, mis recuerdos. El gran retrato de Manuel, el que presidía la estancia desde que enviudé, había desaparecido. Lo encontré días después, arrinconado en el trastero, con el cristal roto. Cuando le pregunté a Laura, me contestó con una sonrisa condescendiente. «Ay, suegra, es que estaba muy anticuado. No pegaba con el estilo minimalista que queremos. No estaba cambiando la decoración, estaba borrando mi vida, mi historia, mi amor». Y mi hijo, mi Carlos, lo permitió sin decir una sola palabra. Su silencio fue la peor de las traiciones. Ahora, sentada al borde de mi cama, en este cuarto que cada día se hace más pequeño, sus palabras resuenan en mi cabeza. Esta no es su casa. Mis ojos se fijan en el viejo armario de roble que Manuel y yo compramos en nuestro primer aniversario. En el fondo, detrás de las sábanas con olor a lavanda, guardo una pequeña caja metálica cerrada con llave. Dentro no hay joyas ni dinero. Hay un papel doblado, amarillento por el tiempo. Es la escritura de esta casa. A mi nombre, Josefa Ramírez, viuda de Manuel García, única y legítima propietaria. Laura cree que está luchando contra una anciana indefensa. No sabe que acaba de declararle la guerra a la dueña de todo lo que pisa. La humillación no llegó de golpe, como una inundación, sino como una gotera lenta y persistente que fue calando mis huesos día tras día. Empezó con cosas pequeñas, gestos que te hacen dudar de tu propia mente. Mi sillón, el que Manuel me regaló por nuestro 20º aniversario y que tiene la forma exacta de mi espalda, un día apareció en el rincón más oscuro del salón. «Es que no combina, suegra», dijo Laura sin mirarme. Luego fue mi sitio en la mesa de la cocina. De repente, estaba siempre ocupado por el ordenador portátil de Carlos, o por las bolsas de la compra de Laura. Comía de pie,
junto a la encimera, sintiéndome como una intrusa, una visita que se ha quedado más tiempo de la cuenta en la que fue, y sigue siendo, mi casa. Nadie me lo decía con palabras, pero sus actos gritaban que yo ya no pertenecía a ese lugar. El control sobre mi dinero se volvió asfixiante. Mi pensión, que antes me daba para mis pequeños caprichos y para ayudar en casa, desaparecía en cuanto llegaba al banco. Un día quise comprar lana para tejerle un jersey a mi nieto Mateo. Le pedí a Laura 20 euros de mi propio dinero. Me miró por encima de sus gafas de diseño y soltó una risita condescendiente. ¿Lana? Ay, Josefa, no estamos para gastos innecesarios. Además, los niños de ahora prefieren la ropa de marca, no los jerseys que pican. Se dio la vuelta y siguió mirando su teléfono, dejándome con la palabra en la boca y una vergüenza helada recorriéndome el cuerpo. Le estaba pidiendo limosna de mi propio sudor, y ella me la negaba con el desprecio con el que se aparta a un mendigo. Carlos, que lo oyó todo desde el sofá, no dijo nada. Su silencio era su firma en mi sentencia. Poco a poco, me fueron quitando las llaves de mi propia vida. El juego de llaves de la casa, el que siempre había colgado en un pequeño gancho de forja junto a la puerta, desapareció. Ahora las guardaban en un cuenco de cerámica sobre una estantería altísima, a la que yo no llegaba sin un taburete. Era su forma de decirme que no podía entrar y salir a mi antojo, que mis movimientos estaban controlados. Me sentía prisionera, no por rejas ni candados, sino por una red invisible de pequeñas crueldades. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto, que se convirtió en mi celda y mi refugio. El sonido de sus risas en el salón me llegaba como un eco lejano de un mundo al que ya no tenía acceso, un recordatorio constante de que me había convertido en una sombra. Intenté hablar con mi hijo, buscar en él un aliado, un recuerdo del niño que crié. Una mañana me levanté con un dolor fuerte en el pecho y quise pedirle que me acompañara al médico. Le llamé al móvil. Vi cómo lo sacaba del bolsillo, miraba la pantalla y lo volvía a guardar sin contestar. Hizo como si nada. Esa tarde, mientras él se duchaba, su teléfono se iluminó en la mesilla de noche. No pude evitarlo, mis ojos leyeron la última notificación. Era un mensaje de Laura. Ni se te ocurra cogerle el teléfono. Mamá solo llama para quejarse y amargarnos el día. El aire se me escapó de los pulmones. No era abandono, no era olvido. Era un plan. Una estrategia consciente para aislarme, para anularme, para convertirme en un fantasma mudo que no molestara. La estocada final a mis recuerdos llegó la semana pasada. Era el aniversario de mi boda con Manuel, y como cada año, quise poner la mesa con nuestra vajilla de bodas, esa de porcelana fina con un filo de oro que mis padres nos regalaron. Fui al aparador donde la guardaba con tanto mimo y no estaba. El mueble estaba lleno de platos cuadrados, modernos y fríos, sin alma. Busqué por toda la casa, con el corazón encogido. Cuando le pregunté a Laura, ni siquiera se inmutó. Ah, ¿eso tan antiguo? Se lo di a una ONG, suegra. Ocupaba mucho sitio, y estaba muy pasada de moda. No gritó, no insultó. Lo dijo con una calma aterradora, como si hubiera tirado un trasto viejo. Había regalado 45 años de recuerdos, de cenas de Navidad, de cumpleaños de mi hijo. Había tirado mi historia a la basura. A veces por las noches me pregunto si alguien más en el mundo se ha sentido así, como si le estuvieran borrando la vida poco a poco, con una goma de borrar hecha de desprecio. ¿Es esto la vejez? ¿Convertirse en un estorbo para los que más has querido? Cuéntenme por favor desde qué ciudad o desde qué pueblo me están escuchando. Necesito sentir que mi voz viaja más allá de estas cuatro paredes, que llega a algún lugar donde alguien entiende este dolor. Saber que no estoy completamente sola en esto es lo único que me da un poco de aliento para seguir respirando. Y entonces, ayer, ocurrió algo que lo cambió todo. Mientras limpiaba el desorden que habían dejado en el recibidor, vi un sobre del banco tirado en el suelo, a medio abrir. Era un extracto de mi cuenta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetarlo. Lo llevé a mi cuarto y encendí la pequeña lámpara de la mesilla. Mis ojos, ya cansados de tanto llorar en silencio, recorrieron la lista de gastos. Y allí estaba, en letras negras y claras, un pago de 300 euros en una tienda llamada Boutique Capricho, 300 euros. Casi un tercio de mi pensión gastado en un capricho de Laura, mientras a mí me negaba 20 euros para un ovillo de lana. Ya no era tristeza lo que sentía. Era una rabia fría, una claridad terrible. Con el papel temblando en mi mano, supe que no podía seguir callada. Tenía que enfrentarme a mi hijo, mostrarle la prueba, obligarle a mirarme a los ojos y a elegir un bando. Esperé a que Laura saliera a su clase de yoga, con el corazón latiéndome en la garganta. Carlos estaba en el despacho, trabajando.
Era el momento. Caminé por el pasillo que tantas veces había recorrido de niña con él de la mano, y me detuve frente a la puerta. Cogí aire y le llamé al móvil. Quería que quedara constancia. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces dentro de la habitación. Escuché perfectamente cómo el tono de llamada se cortaba. No me lo cogió. Me estaba rechazando a 1 metro de distancia. En ese silencio, en esa puerta cerrada, entendí que ya no tenía un hijo al que apelar. Estaba sola. Y por primera vez, me di cuenta de que eso, en lugar de hundirme, me estaba haciendo más fuerte. Aquella tarde, el aire en el salón se sentía denso, pesado, como antes de una tormenta. Carlos y Laura me habían pedido que me sentara con ellos para hablar de una cosa importante. Me senté en el borde del sofá de diseño, ese que era tan incómodo y frío, sintiendo cómo la tela sintética se pegaba a mi piel. No me miraban a los ojos. Laura removía su café con una cucharilla, produciendo un tintineo irritante y continuo, mientras Carlos tenía la vista clavada en la pantalla apagada del televisor. Yo sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía en la forma en que mis manos posadas en mi regazo habían empezado a temblar sin control. No era una conversación familiar, era una emboscada. Estaban a punto de asestar otro golpe, y mi único instinto era prepararme para el impacto, aunque no supiera de dónde vendría exactamente. Finalmente Laura dejó la cucharilla con un golpe seco y forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Empezó a hablar con ese tono falsamente dulce que usaba cuando quería algo. Suegra, hemos estado pensando. Con Carlos trabajando tanto desde casa, el pobre no tiene un espacio adecuado. Necesita una oficina de verdad, un lugar donde pueda concentrarse, ¿sabe? Asentí lentamente, sin decir nada, esperando la continuación que ya me temía. Y hemos visto que la mejor opción, la más lógica para optimizar el espacio, sería usar su habitación. La palabra su, la pronunció como si fuera una concesión, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer que aquel cuarto, por ahora, todavía me pertenecía. Mi corazón dio un vuelco doloroso, pero mantuve la compostura, aferrándome a la dignidad como a un salvavidas. Mi hijo seguía sin mirarme, pero carraspeó y añadió su parte al guión que, sin duda, habían ensayado. Sí, mamá. Es la habitación más luminosa y tranquila. Sería perfecto para mis videollamadas. Entonces Laura, con el entusiasmo de un vendedor de feria, me presentó su solución para mí. Y no se preocupe por usted. Hemos pensado en todo. El cuartito del fondo, el que usamos de trastero, se puede adecentar en un momento. Quitamos las cajas viejas, ponemos una manita de pintura, y le cabe una cama pequeña perfectamente. Estará muy acogedora ahí. ¿Acogedora? Se refería a la habitación sin ventana, la que olía a humedad, y guardaba las herramientas de Manuel. Me estaban desterrando al rincón más oscuro de mi propia casa, al cuarto donde se arrincona lo que ya no sirve, lo que estorba. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido mudo. Sentí un frío glacial que me subía desde los pies hasta la nuca, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Era el frío del abandono absoluto. Miré mis manos, las vi arrugadas y manchadas por la edad, y recordé cómo esas mismas manos habían levantado paredes, curado fiebres y cosido sueños para el hombre que ahora me condenaba a un trastero. Quería gritar, quería llorar, quería preguntarle si habían perdido el alma. Pero no salió ni un solo sonido de mi garganta. Me quedé inmóvil, petrificada por el dolor y la incredulidad, escuchando el latido de mi propio corazón, que sonaba como un tambor lejano anunciando el final de una batalla que ni siquiera sabía que estaba perdiendo de forma tan definitiva. Para rematar la humillación, Laura sacó de una carpeta un folio con un dibujo mal hecho a bolígrafo. Era un plano improvisado de mi habitación, de mi vida. Mire, suegra, lo he dibujado para que lo vea claro, dijo, señalando con una uña perfectamente lacada. Aquí iría el escritorio de Carlos, junto a la ventana. Y la estantería grande en esta pared. Su armario lo podemos vender, total, con la ropa que usted tiene. No terminé de escucharla. Mis ojos estaban fijos en un pequeño rectángulo que había dibujado en una esquina del papel, fuera de la habitación principal, con una nota al lado. Cama Josefa. Había reducido mi existencia, mis 74 años, a un garabato en un rincón, a una nota al margen de sus planes. Esa fue la prueba definitiva, la evidencia de que para ellos yo ya no era una persona sino un objeto a reubicar. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, giré la cabeza y busqué la mirada de mi hijo.
Por primera vez, en toda la conversación, me miró. Y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón en 1000 pedazos. No había maldad, solo una cobardía infinita, una vergüenza que le hacía incapaz de sostenerme la mirada más de un segundo. Conseguí susurrar su nombre, solo eso. Carlos. Él desvió la vista de inmediato y murmuró, dirigiéndose al suelo. Mamá, es lo mejor para todos. Solo es por un tiempo, hasta que las cosas mejoren. No habría un tiempo. Lo supe en ese instante. El hijo que yo había criado, el niño al que le había dado todo, ya no existía. En su lugar había un extraño que estaba dispuesto a encerrar a su madre en un cuarto oscuro, para no molestar a su mujer. Laura, satisfecha al ver que yo no oponía resistencia, dio una palmada. Genial, sabía que lo entendería. Es usted muy razonable, suegra. Se levantó del sofá, estirando su vestido caro. Pues si le parece bien, este fin de semana empezamos con la mudanza. No se preocupe por nada. Nosotros nos encargamos de todo el trabajo pesado. Se fueron del salón, hablando en voz baja sobre el color con el que pintarían las paredes de su nueva oficina. Me dejaron sola en medio de un silencio que pesaba toneladas, un silencio lleno de palabras no dichas, de promesas rotas y de un amor que acababa de morir para siempre. Me quedé allí sentada, mirando el espacio vacío que habían dejado, sintiéndome más sola que nunca en toda mi vida. No sé cuánto tiempo pasé así, inmóvil, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía y las sombras se alargaban en la habitación como dedos acusadores. El dolor inicial, agudo y paralizante, fue dando paso a otra cosa. Una calma extraña, una lucidez fría y afilada como el cristal de una botella rota. Ya no había nada que salvar, nada que esperar, me habían empujado al borde del precipicio, pero no pensaba saltar. Con una lentitud que no era de debilidad, sino de una decisión que se estaba forjando en mi interior, me levanté. Fui a mi cuarto, el que aún era mío por unas pocas horas más. Cogí mi viejo teléfono móvil de la mesilla de noche. Busqué en la agenda un nombre, el de mi vecina, mi única amiga de verdad. Apreté el botón de llamar y, cuando Inés descolgó, mi voz no tembló. Salió firme, baja y cargada de una nueva determinación. Inés, soy Josefa. Creo que ha llegado el momento. Inés llegó en menos de 5 minutos, con la bata de casa puesta sobre el pijama, y una expresión de alarma en la cara que se suavizó al verme entera, aunque rota por dentro. Me abrazó con la fuerza de una hermana, sin hacer preguntas, solo dejando que el calor de su cuerpo me anclara de nuevo a la realidad. Nos sentamos en el borde de mi cama, en ese cuarto que pronto dejaría de ser mío, y se lo conté todo. Las palabras salieron atropelladas, como un río que rompe un dique, el desprecio, el dinero, el retrato de Manuel en el trastero, y finalmente, el plan de desterrarme al cuarto de la humedad. Inés me escuchaba en silencio, apretando mi mano, y cuando terminé, sus ojos, normalmente tan alegres, ardían con una furia contenida. Basta, Josefa, me dijo con una voz firme que yo no le conocía. Se acabó el llorar a escondidas. Mañana, a primera hora, vamos a ir al banco. Ya está bien de ser la víctima. Esa noche apenas dormí, pero no fue por la angustia de siempre. Era una vigilia diferente, llena de una energía extraña, una mezcla de miedo y una determinación que creía haber perdido para siempre. Por primera vez en 2 años, no me sentía como una hoja a la deriva, sino como una roca contra la que las olas se habían estado rompiendo en vano. Al amanecer, me levanté antes que nadie. Me duché. Me puse el vestido de los domingos y el collar de perlas que Manuel me regaló en nuestras bodas de plata. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de risas y de lágrimas, pero mis ojos tenían un brillo nuevo. No era la pobre anciana que se escondía en su cuarto. Era Josefa Ramírez, la mujer que había construido esa casa con sus propias manos. Y hoy, iba a empezar a recuperarla. Inés me esperaba en el portal, puntual como un reloj. Caminamos juntas por la calle Mayor, la misma que tantas veces había recorrido empujando el carrito de mi hijo. El sol de la mañana me daba en la cara y, aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho, cada paso se sentía firme, decidido. Inés no me soltó el brazo en ningún momento. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola en esto. Recuerda, Josefa, me susurró al llegar a la puerta giratoria del banco. Tú no estás pidiendo nada que no sea tuyo. Estás reclamando tu vida. Asentí. Respiré hondo el aire viciado de la oficina y empujé la puerta. El tintineo de la campanilla al entrar sonó como el comienzo de una batalla silenciosa que estaba dispuesta a ganar. Dentro, el murmullo de las conversaciones y el tecleo de los ordenadores me pareció abrumador.
Una chica joven con una sonrisa amable nos atendió en el mostrador de información. Con una voz que me sorprendió por su firmeza, le pedí hablar con la directora o con alguien responsable. Es un asunto personal y muy delicado, añadí, mirando a Inés, que asintió para darme fuerzas. La chica debió ver la urgencia en mis ojos, porque no nos hizo esperar. Nos condujo a un pequeño despacho de paredes de cristal, donde nos recibió una mujer de unos 30 años, con el pelo recogido en un moño elegante y una placa en su escritorio que decía: Sofía Vargas, gestora personal. Nos invitó a sentarnos con un gesto amable, y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba viendo de verdad. Me costó empezar. Las palabras se me atascaban en la garganta, cargadas de vergüenza. Saqué de mi bolso el extracto bancario arrugado, el de la compra en la boutique de lujo, y lo puse sobre la mesa de caoba pulida. Esto es de mi cuenta, conseguí decir. Pero yo no he hecho esta compra. Es mi nuera, ella tiene una tarjeta. Sofía cogió el papel y lo examinó con atención, sin mostrar sorpresa, solo una concentración profesional que me dio confianza. Luego levantó la vista, me miró directamente a los ojos y me dijo con una calma que me tranquilizó al instante: No se preocupe, doña Josefa, vamos a mirar todo con detalle. Cuéntemelo desde el principio, estoy aquí para ayudarla. Y entonces, con Inés a mi lado dándome ánimos en voz baja, la historia completa empezó a fluir. Mientras yo hablaba, Sofía tecleaba en su ordenador con rapidez, de vez en cuando asentía, con el ceño ligeramente fruncido. Cuando terminé mi relato, el silencio en el despacho era denso. Ella giró la pantalla del ordenador hacia mí. En ella había una lista interminable de movimientos bancarios de los últimos 2 años, cientos de ellos. Restaurantes caros, tiendas de ropa, pagos en gasolineras de autopista en fines de semana que yo pasaba sola, suscripciones a plataformas que ni sabía que existían. Verlo todo allí, en blanco y negro, fue como recibir un golpe en el estómago. Una cosa era sospecharlo, sentirlo, y otra muy distinta era ver la prueba irrefutable de 2 años de saqueo sistemático. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin que pudiera evitarlo. No eran de tristeza, sino de pura y llana rabia. Sofía me pasó un pañuelo de papel con delicadeza. Lo que le han hecho es inaceptable, doña Josefa. Y legalmente es un abuso de confianza como mínimo, dijo con una voz cargada de indignación profesional. Han vaciado su cuenta corriente mes a mes, dejando solo lo justo para que no saltaran las alarmas. Fue en ese momento, con la imagen de mi pensión evaporándose en caprichos ajenos, cuando un recuerdo olvidado me golpeó con la fuerza de un relámpago. La voz de Manuel, la noche antes de morir, resonó en mi cabeza. Cuídate tú primero, Josefa. Ten siempre tu propio refugio. Me incliné sobre la mesa, con el corazón desbocado, y le pregunté a Sofía con un hilo de voz. Mi marido, Manuel García, antes de morir, me dijo que había abierto algo para mí, una cuenta a plazo fijo. Dijo que era para una emergencia. Los dedos de Sofía volaron sobre el teclado. La espera, aunque fueron solo unos segundos, me pareció una eternidad. Vi cómo sus cejas se arqueaban en un gesto de sorpresa. Volvió a girar la pantalla hacia mí. Y allí estaba. Una línea en el extracto global que nunca antes había entendido. Cuenta a plazo fijo. Titular: Josefa Ramírez. Y al lado, una cifra que me hizo contener la respiración. 15.214 euros con 32 céntimos. El dinero había estado allí todo el tiempo, creciendo en silencio, protegido por la promesa que le hice a mi Manuel. Era mi refugio, mi independencia, mi billete de salida de esa cárcel de humillaciones. Una oleada de alivio tan inmensa me recorrió el cuerpo que sentí que las piernas me flaqueaban. Sofía me sonrió, una sonrisa genuina y cómplice. Este dinero es suyo y solo suyo, doña Josefa. Nadie más puede tocarlo. Ni su hijo ni su nuera. Es su fondo de emergencia, como bien dijo su marido. Explicó que, al ser un depósito a plazo, no aparecía en los movimientos habituales de la cuenta corriente que ellos controlaban, y por eso nunca se habían dado cuenta de su existencia. Era el último regalo de Manuel, una prueba de su amor y su previsión que llegaba para salvarme en el momento más oscuro de mi vida. De repente, el futuro ya no era un pasillo oscuro que terminaba en un trastero húmedo. Era un camino abierto, y yo tenía los recursos para empezar a caminar por él con la cabeza bien alta. La gestora cerró todas las pantallas de su ordenador y juntó las manos sobre la mesa, adoptando un tono serio pero lleno de una energía contagiosa. Me miró fijamente, transmitiéndome una fuerza que yo no sabía que necesitaba. Doña Josefa, con este dinero y con la ley de su parte, la situación cambia por completo. Ya no es usted la víctima, es la dueña del tablero de juego. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra calara en mí. Podemos cancelar esas tarjetas ahora mismo.
Podemos abrirle una nueva cuenta, donde solo usted tenga acceso, y desviar allí su pensión, a partir del mes que viene. Legalmente, usted tiene todo el poder. Y si usted quiere, concluyó, inclinándose ligeramente hacia mí, podemos empezar ahora mismo. Con el corazón martillándome en el pecho, pero con una firmeza que no sabía que poseía, asentí a la propuesta de Sofía. Empecemos ahora mismo, le dije, y mi propia voz sonó extraña, como si perteneciera a otra mujer, a una versión de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Lo primero fue lo más urgente, cancelar las tarjetas. Sofía cogió el teléfono y, con una eficiencia que me maravilló, dio la orden. Mientras hablaba con un lenguaje técnico que yo no entendía, me imaginé a Laura en alguna de sus tiendas favoritas, pasando mi tarjeta con esa sonrisa de superioridad suya, solo para encontrarse con la palabra que iba a desmoronar su mundo. Rechazada. Por primera vez en meses, una pequeña sonrisa, una sonrisa de verdad, se dibujó en mis labios. Era el primer ladrillo que volvía a poner en mi fortaleza. Luego vino el papeleo para abrir mi nueva cuenta, una cuenta que sería solo mía, un santuario para mi pensión y mis ahorros. Sofía me fue explicando cada apartado del contrato con una paciencia infinita. Pero justo cuando iba a firmar, surgió el primer contratiempo. Necesito su DNI en vigor, doña Josefa, me dijo. Y el alma se me cayó a los pies. El mío había caducado hacía 2 meses, con todo lo que había pasado, ni me había acordado de renovarlo. El pánico me subió por la garganta. Y si todo se venía abajo por un descuido tan tonto, Inés, que lo vio en mis ojos, me apretó la mano con fuerza. Tranquila, dijo, y dirigiéndose a Sofía añadió. Tiene el pasaporte, sirve igual, ¿verdad? Lo renovamos el año pasado para ese viaje del inserso que al final no hizo. Sofía sonrió y asintió. El alivio fue tan grande que sentí que volvía a respirar. Con el pasaporte sobre la mesa, firmé todos los documentos. Mi mano, que por la mañana temblaba al sostener una taza de café, ahora se deslizaba firme sobre el papel. Cada firma era un portazo a la humillación, una declaración de independencia. Firmé la apertura de la nueva cuenta, la solicitud para que mi pensión se ingresara allí a partir del mes siguiente, y, lo más importante, la orden de traspaso de los 15.000 euros de la cuenta a plazo fijo de Manuel. Ver cómo esa cifra, mi refugio secreto, se movía a un lugar seguro bajo mi único control, fue como sentir que mi marido me daba una palmada en la espalda desde el cielo. Ya no era una víctima a la que le administraban su propia vida, era la dueña de mi destino, con pluma y papel como únicas armas. Mientras esperábamos a que el sistema informático procesara todo, Sofía hizo una llamada. «¿Te paso a una clienta?», dijo en voz baja. «Es un tema delicado de derecho de familia». Me pasó su teléfono móvil, y al otro lado escuché una voz masculina, serena y profesional. Era un abogado, uno que el banco recomendaba para casos como el mío. Le expliqué mi situación en pocas palabras, con la voz entrecortada por la emoción, mientras Inés me frotaba la espalda para darme ánimos. El hombre al otro lado de la línea me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, sus palabras fueron claras como el agua. Doña Josefa, la ley la ampara por completo. La propiedad es suya y tiene todo el derecho a decidir quién vive en ella. El primer paso es enviar una notificación fehaciente. Podemos tener la lista esta misma tarde. Justo en ese momento, mi bolso empezó a vibrar sobre mi regazo. Miré la pantalla del móvil, y vi el nombre de mi hijo, Carlos. Una punzada de dolor y duda, me atravesó el corazón. Por un instante, una parte de mí, la madre que siempre sería, quiso contestar, escuchar su voz, quizás buscar una última oportunidad de entendimiento. Pero entonces, miré a Inés, que negó lentamente con la cabeza, y a Sofía, que me sostenía la mirada con una firmeza que me contagiaba. Apreté el botón de silenciar, rechazando la llamada. No iba a permitir que su cobardía me hiciera flaquear ahora. Era una decisión dolorosa, como amputar una parte de ti que está enferma para salvar el resto. Pero era necesaria. La Josefa que aguantaba y callaba, había muerto en esa misma oficina. Al salir del banco, el sol de mediodía me dio en la cara y por primera vez en mucho tiempo, no me molestó. Sentí su calor como una caricia, una bienvenida a mi nueva vida. Inés me abrazó en medio de la acera, un abrazo largo y silencioso que lo decía todo. «Lo has hecho, Josefa. Lo has hecho», me susurró al oído. No me sentía eufórica, sino extrañamente en calma, como el mar después de una tormenta. Sabía que lo que venía ahora no sería fácil, que habría gritos, reproches y lágrimas. Pero ya no les tenía miedo. Tenía mis recursos asegurados, la ley de mi parte y, lo más importante,
Me tenía a mí misma de vuelta. El camino de regreso a casa fue un paseo tranquilo, el de una mujer que vuelve a su hogar, no como una invitada tolerada, sino como la reina que regresa. Cuando volví a casa, el aire era distinto. Ya no pesaba, ya no olía a derrota. Entré con mis propias llaves, un juego que solo yo tenía ahora, y las dejé sobre la mesita del recibidor, con un tintineo que sonó a victoria. Fui directa al salón, y con un cuidado infinito, saqué de mi bolso la foto de Manuel y la coloqué de nuevo en su sitio de honor, en el centro de la repisa de la chimenea. Él parecía sonreírme. Luego, me preparé una taza de té, como si fuera un día cualquiera, y me senté en mi viejo sillón orejero, ese que habían arrinconado en la penumbra. Esperé. Por primera vez en 2 años, no esperaba con miedo, sino con la calma serena de quien ha puesto todas las piezas en el tablero, y solo aguarda el movimiento final del oponente. Sabía que no tardarían en llegar, y estaba lista. Oí el chirrido de los neumáticos en la calle, seguido de un portazo que hizo temblar los cristales. La puerta de casa se abrió de golpe, y Laura entró como un torbellino de furia, con la cara descompuesta y los ojos echando chispas. Arrojó su bolso de marca al suelo. No me lo puedo creer. Me han denegado la tarjeta en mitad de la boutique, delante de todo el mundo, gritó al aire, porque ni siquiera me miró. Su ira necesitaba un culpable, y en su mente, la culpable era yo, la vieja inútil que seguramente había hecho algo mal. Seguro que has llamado al banco para quejarte de alguna tontería y lo has liado todo. Carlos entró detrás de ella, pálido como el papel, cerrando la puerta con una suavidad que contrastaba con la violencia de su mujer. Parecía un niño asustado, atrapado en una tormenta que no sabía cómo parar. Carlos, en un intento patético de calmarla, se atrevió a dirigirse a mí. «Mamá, ¿ha pasado algo? ¿Has hablado con el banco? Porque es muy raro. Ha debido de haber un error con el sistema». Levanté la vista de mi taza de té, y simplemente lo miré a los ojos, sin decir una sola palabra. Mi silencio, que antes era de sumisión, ahora era un muro contra el que sus excusas se estrellaban. Se sintió incómodo. Desvió la mirada. Laura, en cambio, interpretó mi calma como un desafío. Se acercó a mí, con el dedo índice apuntándome. Conteste cuando le hablan. ¿Se cree que esto es un juego? Nos ha hecho pasar una vergüenza terrible. Mañana a primera hora, voy a ir yo misma al banco a arreglar el desastre que habrá organizado su senilidad. Cada palabra era un insulto, pero ya no me herían. Eran solo el ruido de un animal herido y furioso. Justo en ese instante, cuando Laura se preparaba para asestar otra humillación verbal, el timbre sonó. Un sonido claro, nítido, que cortó la tensión como un cuchillo. Ambos se quedaron helados, sorprendidos por la interrupción. Yo seguí bebiendo mi té, impasible. La llegada estaba perfectamente calculada. ¿A qué esperas? Abre la puerta, le espetó Laura a Carlos, irritada. Mi hijo, con la vacilación pintada en el rostro, caminó hacia la entrada como si fuera al patíbulo. Abrió y se encontró con un mensajero uniformado que sostenía una carpeta de cartón. El joven, con profesionalidad, dijo unas palabras que no llegué a oír, pero vi cómo le tendía a Carlos un sobre grande y rígido, de aspecto oficial. La calma antes de la verdadera tormenta estaba a punto de terminar. Carlos cerró la puerta con el sobre en la mano mirándolo como si quemara. «Es una carta certificada», murmuró. «Más para sí mismo que para nadie. Viene de un bufete de abogados». Laura se giró bruscamente, su enfado por las tarjetas olvidado por un instante, reemplazado por una curiosidad recelosa. Se acercó a él y le arrebató el sobre con un gesto brusco. «A ver, dame eso. ¿Qué tontería es esta ahora?» Lo abrió con rabia, rasgando el papel con sus uñas lacadas. Desplegó el folio que había dentro y sus ojos empezaron a recorrer las líneas impresas. Yo la observaba desde mi sillón, sin mover un músculo. Vi cómo su expresión de arrogancia se desvanecía, cómo sus facciones se contraían en una mueca de incredulidad, y cómo el color abandonaba por completo su rostro. El mundo que creía controlar se estaba desmoronando en sus manos. El papel temblaba en su mano mientras leía. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua, pero no emitió ningún sonido. Era la notificación fehaciente, redactada en un lenguaje legal frío e implacable, que les informaba de que, como único propietario del inmueble, yo revocaba el permiso que les permitía residir en él. Les daba un plazo de 30 días para desalojar mi casa. Carlos, alarmado por la reacción de su mujer, le quitó el papel, y lo leyó él mismo por encima de su hombro. Su rostro pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Ambos levantaron la cabeza a la vez, y me miraron.
Por primera vez en años, me veían de verdad. No a la anciana que estorba, sino a la dueña de todo. A la jueza que acababa de dictar su sentencia. En ese silencio denso, cargado de su incredulidad y mi recuperada dignidad, me pregunto qué habrían hecho ustedes. Cuando te empujan hasta el límite, cuando te quitan todo lo que eres, ¿está justificado un acto así? ¿Se puede perdonar a un hijo que permite que te anulen de esa manera? ¿O hay traiciones que rompen los lazos para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios, por favor. Necesito saber que alguien ahí fuera entiende la encrucijada en la que me encontraba, la decisión que tuve que tomar para poder volver a respirar. Leerlos me hará sentir que esta batalla, aunque solitaria, ha tenido un sentido más allá de estas 4 paredes. Laura fue la primera en reaccionar, su voz un graznido ahogado. Esto no es legal. Usted no puede hacernos esto. Somos su familia. Pero yo no la escuchaba a ella. Mis ojos estaban fijos en mi hijo, en Carlos, que seguía con la vista clavada en el documento como si contuviera el secreto del universo. Finalmente, levantó la cabeza muy despacio, y su mirada, por primera vez, estaba llena de un pánico absoluto, el de alguien que se da cuenta de que ha subestimado a su oponente de la forma más catastrófica posible. Sus labios temblaron y, con un hilo de voz que apenas se oyó en el salón, formuló la pregunta que lo cambiaría todo para siempre. «Mamá», susurró, «¿qué has hecho?» «¿Qué he hecho?», me preguntó con los ojos llenos de un pánico que nunca le había visto. Lo miré por última vez, no al hombre que tenía delante, sino al recuerdo del niño que hace une con acento agudo, y con la calma de un mar en reposo después de la peor de las tormentas, le respondí en un susurro que llenó todo el salón. «He recuperado mi casa, hijo». Solo eso, no hubo más gritos ni reproches. El mes siguiente fue un desfile silencioso y tenso de cajas de cartón y muebles desmontados. Se fueron una mañana gris de noviembre, sin una despedida, dejando tras de sí un eco de lo que pudo haber sido, y no fue. Ahora, el único sonido que rompe la paz de mi hogar es el tic-tac del viejo reloj de pared y el zumbido de mi máquina de coser, que ha vuelto a su rincón junto a la ventana. Vuelvo a regar mis geranios, a pagar mis facturas con mi dinero y a decidir qué se come cada día. He recuperado mi vida puntada a puntada. La relación con Carlos está rota, o quizás solo está en un lugar que todavía no entiendo. Llama una vez por semana, con la excusa de los niños. Su voz es la de un extraño que intenta ser amable. Hace unos días me preguntó si podía traer a Mateo y a Lucía a verme. Le dije que sí, por supuesto. Los niños pueden venir siempre que quieran. Esta es su casa. Pero vendrán solos. Le aclaré con una firmeza que no admitía discusión. Y así fue. El sábado pasado, la casa se llenó de nuevo con sus risas. Hicimos galletas de mantequilla, las de la receta de mi madre, y les enseñé a enhebrar una aguja. Cuando Mateo me abrazó para despedirse, me susurró al oído. «Te echaba de menos, abuela. La casa nueva de mamá no huele como la tuya». En ese momento supe que, aunque hubiera perdido a un hijo, no había perdido a mis nietos. He pasado las últimas semanas borrando su rastro, no con rabia, sino con la necesidad de sanar. El sofá de diseño, frío e impersonal, fue donado a una organización benéfica. En su lugar, he vuelto a colocar mi viejo sillón orejero, el que guarda la forma de mi cuerpo y de mis siestas. He sacado del trastero mis manteles de hilo, mis figuritas de porcelana y todas las fotografías que Laura había escondido por ser anticuadas. La casa vuelve a ser un hogar, no un escaparate. Cada rincón cuenta una historia, mi historia. El retrato de Manuel preside de nuevo el salón, y a veces, cuando la luz del atardecer entra por la ventana y le da de lleno en la cara, me parece que me sonríe, como si me dijera: «Lo has hecho bien, Josefa. Has defendido nuestra fortaleza». Sé que hay muchas mujeres como yo, abuelas que han entregado su vida y a las que un día les intentan arrebatar hasta la voz. Si quieren seguir escuchando historias donde la dignidad se niega a rendirse, suscríbanse al canal para que nuestra comunidad siga creciendo. Y si esta batalla les ha parecido justa, quizás les interese la historia de Carmen, que encontrarán aquí al lado, sobre la lección que le dio a un yerno que se creía más listo que ella. Hay heridas que nunca cierran del todo, pero la paz de echar el cerrojo por la noche en tu propia puerta no tiene precio.